11:28 minutitos en la República Argentina. Seguimos en la última casi media hora de este programa número 37 de Marcha de Gigantes. Y nos vamos a meter en un tema que, si bien es un tema de mucha historia, porque el ser humano vive de moverse, por lo menos desde que muchas generaciones, muchas tribus, desde pueblos originarios que se movían por el resto de los territorios, iban indagando y armaban comunidades y volvían a moverse. Hablamos de la migración. En este último tiempo se ha puesto un poco más de moda, si queremos decirle en términos periodísticos, sobre todo por la lucha de la administración de Donald Trump particularmente hacia la migración. Y esto ha llevado, se me ocurre, a que otros mandatarios y otras mandatarias pongan el tema sobre la palestra para hablar de sus realidades. Y hacia ese lugar es hacia donde nos vamos a dirigir ahora de la mano de Claudia Vega. Bueno, yo la semana pasada les había contado un poquito sobre un problema que se viene acrecentando justo en la frontera entre Perú y Chile. Esta es la zona de Arica, que está en Chile y colinda con Tacna, Perú. Resulta que hace un par de días el presidente de Perú, José Geri, declaró el estado de emergencia y ordenó un inmediato refuerzo militar en la frontera con Chile. ¿Y por qué toma esta decisión? Porque decenas de migrantes indocumentados que intentaban salir de Chile quisieron pasar los controles migratorios sin éxitos porque no tienen documentos y obviamente las autoridades peruanas no los dejaron entrar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esta gente estaba intentando salir de esta manera? Porque además estaban atemorizados, estaban ansiosos. Entonces, para ponernos en contexto, les traje un videíto. Ahí, no sé si lo podemos abrir. Constantes advertencias, siendo todavía candidato. Les quedan 100 días, 99 días, 98 días, 97 días para que las personas tomen una decisión voluntaria, que es abandonar el país. No vamos a darle ningún beneficio a las personas que estén de manera irregular en Chile, salvo la atención de urgencia en salud. No van a haber posibilidades de que les arrienden viviendas. Aquí no va a haber posibilidad de que trabajen en Chile. No es que el día 13 de marzo van a haber 300.000 detenciones y eso en la práctica no se puede hacer. Pero claramente la sanción que va a tener cuando uno detenga a una persona, cuando uno identifique a una persona, es la salida del país con prohibición de ingreso total de por vida. Bueno, resulta que la gente indocumentada en Chile estaba atemorizada porque el ahora candidato de la ultraderecha, Kast, está amenazando con que lo primero que él va a hacer cuando llegue al poder es expulsar a todos estos migrantes ilegales, ¿no? Aquí vemos cómo el tema de la migración se está utilizando como un tópico para hacer política. En Chile residen más o menos 1.900.000 extranjeros. Y de todos estos extranjeros son 300.000 los que tienen una condición irregular. Pero, sin embargo, la migración en Chile irregular ha ido decayendo. Desde el 2021 ha bajado un 48%, lo cual implica que no es un problema tan grave como lo quieren hacer notar los medios. Obviamente, los medios de comunicación de derecha chilenos se escandalizaron por todo esto, aparecieron un montón de artículos, un montón de notas diciendo que están en crisis humanitaria. Pero todo esto porque tenemos un proceso electoral que se viene en una semana. El próximo domingo es el balotaje en Chile y justamente se ha utilizado este tema de la migración irregular como casi que una oferta electoral. ¿Por qué? Porque se vincula el tema de la migración con la inseguridad. A pesar de que Chile es uno de los países más seguros de América Latina, la inseguridad es un tema que también está presente en la gente, es una preocupación de la gente. Y la gente le atribuye todo esto a que las condiciones medio clandestinas en las que viven los migrantes ilegales, que en su mayoría son venezolanos, son lo que propicia esta ola de inseguridad. Y la gente de la ultraderecha, como Kast, se han agarrado de este discurso. De hecho, en el último debate le preguntan a Kast
¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo él va a lograr resolver esto? Si estos migrantes que no tienen papeles no pueden salir de Chile en realidad, pero tampoco pueden entrar a otros territorios, porque otros territorios no los van a aceptar si no tienen un documento. Ujú. Y Kast dijo, literalmente dijo, todo se puede en esta vida, nada es imposible en esta vida. Pero le dicen, señor Kast, el gobierno cuenta con un presupuesto de 4.000 millones, si no estoy mal, de pesos para hacer estas expulsiones administrativas. Con este presupuesto para hacer expulsiones administrativas, usted máximo podría expulsar a 2.000 migrantes ilegales. ¿Qué va a hacer con los demás? Porque él quiere expulsar a 300.000 personas que no tienen papeles. Entonces, ¿cuál es la discusión acá? ¿Qué es una propuesta populista, demagógica, imposible? Bueno, le siguen increpando en el debate acá, en este último debate, le dicen, no, pero explíquenos cómo lo va a hacer, porque ¿qué otra opción hay? Entonces él dice, bueno, vamos a abrir un corredor migratorio. Pero para hacer un corredor migratorio necesitas hablar con Perú, con Colombia, con Ecuador, que también están con unas políticas, bueno, Colombia no, pero Ecuador y Perú están con una política migratoria de mano dura. Uh-huh. De hecho, el nuevo presidente peruano, que es un presidente interino puesto ahí medio a dedo, lo primero que dijo fue, yo voy a fortalecer las fronteras, no voy a dejar que entren los migrantes, porque el discurso antimigración es como el chivo expiatorio, es la causa última de todos los males, y estos gobiernos de ultraderecha se han aprovechado. Pero lo que vemos es que en la vida real no hay una solución para este problema. Incluso si dice Jara, porque, a ver, ¿qué pasa? No es que la izquierda de Jara no está hablando del tema de la migración. O sea, la izquierda de Jara también habla de la migración, pero ellos dicen, bueno, necesitamos un proceso más ordenado. Incluso si es que nosotros mandáramos aviones con 100 migrantes ilegales todos los días, nos demoraríamos 9 años sacando a los 300.000 inmigrantes ilegales. Entonces, es algo que no tiene sentido en este momento, pero cuesta mucho bajarlo a tierra para la gente, ¿no? Sí, me parece que ahí una de las cosas que se pierde de vista y que es por lo menos esto lo creo en términos personales, tiene una ventaja la República Argentina, que en Argentina es más difícil estar ilegal que estar legal. Porque puede venir cualquiera, se puede instalar cualquiera sin tener que pedir permiso, más allá de después, si querés nacionalizarte, regularizar la situación en términos de poder votar, de tener otro tipo de derechos, que eso lleva obviamente un trámite burocrático. Sí. Pero en Argentina, por lo menos, ilegalmente es muy raro, porque entras por la frontera, mostrás el DNI, por más que sea a qué vienen, te preguntan, vengo a visitar a un familiar, pero no tenés que tener justificación para ingresar, te podés quedar el tiempo que quieras. Creo que con la gran mayoría de los países, no sé si hay alguno específico con el que haya alguna otra cuestión, pero, y acá es a donde voy, pero la cuestión es que siempre se pone el chivo expiatorio del migrante por el trabajo, por la precariedad económica y por la inseguridad. Son los tres hechos que generalmente se vinculan a la inmigración ilegal. Ahora, ¿no sería mucho más sencillo a ese que está ilegal decirle, a ver, vení, ¿cuáles son tus datos? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu antecedente? Busco tus antecedentes penales en el país de origen. Y en relación a eso digo, bueno, listo, fantástico. ¿Vos querés quedarte a vivir acá y querés trabajar acá? Fantástico, listo. Bueno, estás a prueba un lapso, qué sé yo, de 5 años para demostrar que tenés buena conducta, de que realmente... Ni siquiera sé si hace, digo, sobre todo porque en el caso chileno, por ejemplo, digo, a raíz de los números que lo muestran bien, el aumento del delito no se corresponde con el aumento de la migración. Por el contrario, desde el 2021 hablamos de un 48% de menos migración irregular. Entonces, el aumento del delito no tiene ningún tipo de relación con la estadística de aumento, no hay aumento de migración irregular. Es que creo que en ningún lado. No, es una cuestión de ni percepción. siquiera en Europa, donde ahí hay un choque civilizatorio muy grande, porque quienes migran son en su gran mayoría africanos o de países asiáticos, donde hay un choque civilizatorio, religioso, de costumbres muy grande, que es de hecho lo que tienen ahora como
vamos a poner problemas si queremos, que hay mucho migrante musulmán e hijo de migrante musulmán y que hay sectores de derecha que profesan, que están algunos planteando un sultanato en Alemania, por ejemplo, pero que tiene que ver con cómo abordás, en todo caso, la cuestión migratoria y hasta qué punto, cómo vas controlando, cómo vas midiendo. Y está claro que la expulsión no sirve, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos está planteando la migración masiva de indocumentados, pero son los que trabajan en la construcción de las casas, los que trabajan en los restaurantes por dos mangos. Bueno, después eso, hasta dónde los grandes grupos de poder no se benefician también de esa mano de obra precarizada. Se están dando cuenta recién en Estados Unidos que siempre les faltan se mejora. trabajadores. Siempre los demócratas lo tienen muy claro, por eso planteaban la cuestión de la política de cosas, porque eso les permite precarizar aún más el trabajo de los migrantes. Acá pasa con los paraguayos, los bolivianos que vienen o trabajan. Si uno mira específicamente, terminan trabajando o en la construcción, o en lo textil, o en las verdulerías. Lamentablemente termina pasando que hay determinados rubros a donde la migración va, o a la comida rápida. Los argentinos que migran a Europa o Estados Unidos. ¿Qué van a hacer? ¿A lavar plato? ¿A servir en casas de comida rápida? ¿A atender a algún rico por 2 pesos? Ahora, el tema igual entre Chile y Venezuela es que obviamente no tienen relaciones diplomáticas y por más que se quisiera hacer esto de conseguir los antecedentes penales y demás, es difícil hacerlo porque como no hay consulado, no hay relaciones diplomáticas, la información de esta gente está en el aire. Esta gente no tiene su documento, no tiene nada. Intentaron hacer el proceso en Venezuela, pero por todos los problemas, por los bloqueos y demás, no han podido conseguirlos. Ahora, otro dato interesante de lo que yo llamo disonancias cognitivas de hoy es que una universidad de Chile que se llama Universidad del Desarrollo hizo una encuesta con migrantes y les pregunta, no, ni siquiera hizo una encuesta, hizo un análisis del voto de los migrantes en la primera vuelta. Y dice que de los habilitados a votar, el 62% se inclinaron por candidatos de ultraderecha y derecha tradicional, que es más o menos lo que pasó también en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay muchos migrantes, de hecho está el grupo famoso que se llama Migrantes por Trump. Entonces, lo más grave de toda esta situación, me parece a mí, es cambiar el imaginario. ¿Cómo cambias el imaginario de gente que también vivió procesos migratorios? Porque, a ver, estos migrantes que votaron por la derecha en Chile en esta primera vuelta, es gente que vino de Venezuela, gente que vino de Haití, gente que viene de países súper precarizados y aún así están a favor de gobiernos que plantean esto. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Yo ya entré, ahora que el que quiere venir que se joda. Yo ya entré y ahora estoy acá. Bueno, pero pará, en ese sentido, Kass, por ejemplo, está planteando hoy que, por ejemplo, si los migrantes tuvieron hijos en Chile, que por ley son ciudadanos chilenos, está diciendo, bueno, no, vamos a revisar la normativa para que esas personas tengan la nacionalidad de sus padres, de los padres. Y no, o sea... y después me parece, porque hay algo que está bastante claro, ¿no? Y que tiene que ver con que este tipo tiene grandes por no darlo por ganador, pero tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente de Chile. Y él ya se da por ganado, digo, sin ir más lejos, la cuenta regresiva da a entender que él ganó la elección, ¿no? Tienen 100 días, tienen 99 días. O sea, tienen hasta que yo asuma, básicamente, para irse. Es un bully total. Y nada, pensando en esto, ¿no? En cómo se utiliza siempre la vida de los migrantes para hacer campaña. Y además que al tipo le dicen explícitamente, no lo vas a poder hacer, pero dinos una forma en que lo vas a hacer. No le importa, y él sigue, tienen 99 días para salir del país. Delirios. Es campaña. Lo cual demuestra, o va en sintonía con lo que decíamos en la editorial, termina siendo más una retórica y una narrativa
para tratar de influir psicológicamente en esas personas que obviamente están en una situación de vulnerabilidad porque saben que no están con papeles en regla, que no tienen un trabajo formal quizá, que por una cuestión política, económica, ideológica, la que fuere, no tienen intención de volver a su país de origen, que saben que para ir a otro país también va a tener complicaciones. Entonces imagínense viviendo esa situación y que encima el presidente del país en donde estás esté todos los días diciéndote te queda un día menos, te queda un día menos, te queda un día menos. Es una tortura psicológica ese vivir, que se me ocurre que debe ser muy complicado de sobrellevar. Bregamos y saludamos a quienes pusieron en la norma constitucional en la República Argentina que en Argentina puede vivir cualquier persona, sea natural, nacida aquí o no, el tiempo que quiera, como quiera, mientras igual no haga. Sí, sin embargo, quilombo. digo, hay algunas medidas. Sí. Obvio. Ojo que tengo ya una- empezaron. Sí, tengo una. Yo esto lo cuento porque lo escuché hace poco. Digo, una amiga de mi hermano es mexicana. Mm. Si vos no venís, digo, con un trabajo o venís ya inscripto en alguna universidad de la República Argentina a realizar estudios universitarios, posgrado, lo que sea, tenés 3 meses para estar acá. Cada 3 meses tenés que salir del país obligatoriamente. Sí. Después, digo, te puedes ir una semana a volver a entrar, ¿no? Pero te imponen que o sea, no puedes estar más de 90 días. Eso no era así hasta. No era así en sola- hasta que entró. Hasta que llegó Milei. Hasta que entró Milei, y aparte ahora te piden como turista un seguro médico, te piden el boleto de entrada y de salida. Bueno, Antes pero, no. pero hay cosas que vos decís, bueno, tenés una. Quizás nos podemos extender un cachito con esto, pero decís, tenés un problema económico dentro del país. Tomé yo recién. Tenemos atención gratuita y algo que siempre se ha indagado o se ha machacado hasta el hartazgo es que hay mucha gente que viene pura y exclusivamente a atenderse, sea con una cuestión estética o una cuestión de salud más compleja, viene, se atiende y después se vuelve a ir. Entonces, hay algunas cosas que vos podés decir, bueno, esto ponele que decís, venís con un seguro médico, si no te vas a quedar a vivir acá. Bueno, qué sé yo, por si te llega a pasar algo, para tener más allá de que en Argentina tenemos atención gratuita en los hospitales públicos, que hoy por hoy pedís un turno y te lo dan a 3 meses. Exacto. 3 meses vista. Digamos, no sé quién se queda 3 meses haciendo Claro, nada. no sé qué tan cierto sea al final de cuentas, porque no es que llegas y te dan una cita ese momento. Por eso, ahí también se cae un poco el argumento este de que tenés que venir con sí o sí Pero bueno, ponele que eso sí. Ponele que haya cuidados para con la población que ya vive en Argentina que uno puede tener como Estado. Ahora, podés venir y quedarte. Si venís y en el medio te inscribís o conseguís un trabajo, presentás esos papeles y seguramente la vida útil de tu visa o de tu ingreso al país se extiende hasta que mantengas el trabajo. Y no estaría mal que así sea, digamos, si ese es el escenario. Ahora, esto viene a la discusión que se está dando a nivel global respecto de la vuelta hacia lo nacional, lo soberano y cómo haces para cuidar lo interno, pero viene atado a un discurso conservador, que es los migrantes nos roban el trabajo, los migrantes son culpables de... Y se corre el eje, en la construcción narrativa de eso, se corre el eje de los grandes Problemas estructurales de los países. no son los migrantes, son el empresario que quiere ganar más de la cuenta, el funcionario o el empresario corrupto que hacen negocio para hacer una ruta o asfaltar una calle 80 veces como pasa en Capital Federal. Y así se pueden empezar a sumar muchos millones y millones de dólares, de pesos, de lo que quieran, que no tiene que ver con los migrantes. Sí. Así que bueno, esperemos que estos resultados del domingo en Chile no sean tan peligrosos ni tan amenazantes para los migrantes venezolanos. Vamos a tener que prestarle atención y un datito que me acordaba, en el medio de este quilombo en Venezuela,
el gobierno de Estados Unidos pidió que se habiliten los aviones para seguir sacando migrantes venezolanos de Estados Unidos. En el medio de este contexto. Fíjense que entonces a Estados Unidos tampoco es que le importa o no le importa tener relaciones con el gobierno venezolano. Quieren sacarse de encima a los migrantes venezolanos. Así de sencillo. Porque Bukele ya no se los acepta, entonces... Bueno, otro señor que está al lado de Honduras. Miren si no tiene relación todo lo que venimos charlando. Última pausa y venimos ya para el cierre y el sorteo del programa del día de la fecha. Ocupar África, invadir 5 países de América Latina y destruir Medio Oriente.